Esto es Defendiendo al Ciudadano. Te saluda Rafael Romero y en los controles, en la producción, Luis Antonio Guevara. Con todo cariño, Pibe, así que lo conocemos por Pibe. Estamos nosotros haciendo periodismo independiente, que es muy difícil hacerlo porque no obedecemos a ningún tipo de interés particular, corporativo, transnacional, ni nada por el estilo. Solo defendemos al ciudadano. Hoy en el programa tenemos el análisis político y electoral. Tengo el celular apagado porque muchas llamadas ingresan, pero usted que lo tiene prendido puede compartir este contenido, este enlace. Nos sigue a través de Agencia de Noticias Lima, a través del Facebook. Y en el transcurso de las horas y los días usted podrá ver también este contenido en las distintas redes sociales. Muy bien. En este análisis político, en la primera parte, tenemos el honor de recibir al excongresista de la República, Roberto Vieira. En la segunda parte del programa estaremos con Enrique Basurco. Es un ciudadano peruano con el que vamos a hacer un análisis muy importante y quien incluso a través de sus TikTok logra tener miles de vistas, visualizaciones y comentarios. Con dos insignes ciudadanos estaremos hoy en el programa. Roberto, te doy la bienvenida y un gusto de tenerte y, por supuesto, siempre con la contundencia que caracteriza a tus análisis. Muchas gracias, Rafael, por la invitación y a tu disposición. Un saludo a toda esa gente maravillosa que te sigue a través de las redes sociales a nivel nacional e internacional. Roberto, tuvimos la oportunidad ya de esto más de 7 años atrás. Cuando congresista, fuiste el único del Parlamento que hizo una movilización contra Odebrecht desde el Óvalo de Miraflores y otra movilización en la Plaza San Martín. Son dos hitos importantes por la dignidad de nuestro país. Te hemos visto en los últimos días en una polémica por la defensa del Mar de Grau ante la firma de un documento por parte de Dina Boluarte. Pasado los días, ¿qué lectura te da esto? Pasado el calor de los días iniciales en el que has polemizado, con esa pequeña distancia del tiempo, ¿qué conclusiones puedes sacar hoy? La primera conclusión, no puedo dejar de mencionar y de recordar aquellos momentos de lucha, Rafael, que lo hicimos de manera conjunta, enfrentándonos a Odebrecht antes de que se suscriba el acuerdo, antes de que sucedan las cosas. En esos momentos recibíamos críticas, recibíamos de repente un poco de indiferencia de parte de un número de la población, pero al final el destino y la historia y la realidad nos dio la razón. El acuerdo de Odebrecht, en ese momento que nosotros lo anunciamos y que decían de que no estábamos en lo correcto, nos dio la razón el tiempo. Al final fue una gran estafa para los peruanos. Lamentablemente sabemos las consecuencias. Es un dinero que no vamos a poder recuperar. Ha sido la corrupción más grande de nuestra historia y que lamentablemente lo vamos a asumir nosotros, nuestros hijos y las futuras generaciones. Con respecto a la denuncia que hice con el tema del tratado de alta mar firmado por la presidenta Dina Boluarte, la verdad es vergonzoso, es muy penoso que un tratado donde ponen en riesgo la soberanía nacional se trate de una manera tan ligera, no ponerlo a consulta nacional, no llamar a los diferentes sectores, digamos, activos de la pesca y a la ciudadanía en general para que opine si está a favor o está en contra. Muchos salen a decir, no, pero se trata de un tratado que es en aguas internacionales, que no es dentro de nuestras 200 millas. Pero lo que no dicen es que ese tratado, que es en aguas internacionales, está ligado a la Convención del Mar, que en otras palabras no reconoce la plena soberanía que nosotros tenemos sobre nuestro mar, sino solamente lo reduce a 12 millas. De 200 la reduce a 12. Entonces, si nosotros vamos a suscribir tratados
que están ligados a la matriz, que es la Convemar, que no reconoce nuestra soberanía plena, definitivamente estamos aceptando tácitamente esa condición. Y eso es lo peligroso, porque si nosotros recordamos el tema de La Haya, donde Chile nos gana, porque hay que hablar las cosas como son, no es que el Perú ganó, el Perú llegó a recuperar una parte, pero realmente perdió, y el que se perjudicó fue Tacna, porque se quedó prácticamente con el 90% de su mar, se lo quedó Chile. Estamos hablando de que, ¿cómo se impuso Chile? Se impuso con el uso de costumbre. Sí. El uso de costumbre no significa que esté plasmado en el contrato, claro, sino significa, o en el tratado o en el convenio, que en ese momento lo firmó la misma Cancillería que ahora sale a decir que hay que defender nuestra soberanía. O sea, esa Cancillería que fue irresponsable y que le permitió a Chile que se metiera hasta Arequipa prácticamente a pescar recursos peruanos, esa misma Cancillería sale ahora a decirnos, no, el tratado está muy bien. Pero ¿a qué voy acá? El uso de costumbre. No sé si el término es el correcto, pero lo podemos revisar, me queda la duda, pero en otras palabras, es lo que tú dejas que suceda. Que venía sucediendo desde la década del 50. Claro, venía sucediendo de la década del 50, 60, 70, 80, y recién en el 2000, en el segundo gobierno de Alan García, recién se hizo la protesta ya, digamos, pública. Ese fue el principal argumento de Chile. Pero no, claro, o sea, en otras palabras, Chile dijo, oye, pero si ya los peruanos lo han admitido, o sea, lo han aceptado tácitamente sin suscribirlo, porque nosotros pescamos, estamos ahí, tenemos nuestra armada, tenemos todo, y los peruanos, digamos que ya lo aceptaron, es como una posesión tácita. Entonces, esto mismo lo estamos haciendo con este Tratado de Alta Mar. ¿Por qué? Porque al suscribirlo, podrán decir que es en aguas internacionales, sí, pero lo que todos deben de saber es que este tratado está ligado a la Convención del Mar, que no reconoce nuestras 200 millas, sino reconoce solamente 12. O sea, nos reduce prácticamente un... Y esto lo hizo Dina sin consultar a nadie, ¿no? Un 90% de nuestro mar perdemos soberanía plena. Claro. Pero en este análisis de esta coyuntura, miren, del mar, deslizaste un argumento que uno piensa mal y acierta. ¿Esto por qué viajar a Francia, hacer todo esto como si buscara un futuro asilo político? Para mí, ella ha sido, lamentablemente sabemos sus condiciones académicas muy pobres, para no descalificarla de otra manera, muy pobres, y ella ha sido engañada por un grupo de ONGs, no todas, porque hay unas que trabajan correctamente, pero un grupo de ONGs interesadas que vienen como punta de lanza de estos grandes intereses internacionales que quieren que el Perú se mantenga como en la época de la prehistoria, o quieren que se mantenga como tercermundista para poder ellos venir y usufructuar nuestros recursos naturales, como siempre ha pasado, lamentablemente, en la minería, en la agricultura y también en parte de la pesca. Entonces, tenemos nuestras 200 millas, tenemos que protegerla, y esta señora va de manera como si nada a firmar un tratado donde pone en riesgo nuestra soberanía marítima. Yo particularmente pienso que la señora ha ido a congraciarse para conseguir un futuro asilo político por las graves denuncias que están pendientes, y que ella sabe, tal como pasó con PPK, con Ollantumala y con Toledo, que apenas dejan el poder, inmediatamente le dan un tipo de arresto domiciliario. Y Dina, qué bien sabe tratar con las cabezas, porque el caso de Brasil y cómo se fue Nadine Heredia, en cuestión de horas se le dio el salvoconducto. Ahora, hay actores aquí. Te pongo el primer actor, Schialer. ¿Es canciller, da la talla de canciller, o es un mero amanuense de Dina? La verdad que en primer lugar no da la talla como canciller, porque en primer lugar sus declaraciones con respecto al tratado han sido muy pobres. Recién, o sea, dice que lo van a poner a consulta, lo van a poner para que puedan opinar. O sea, primero, en otras palabras, se ponen el zapato y después las medias. Sí. Primero era consultar, ponerlo a debate y de ahí tomar una posición. Y más aún con una cancillería que históricamente está endeudada con el pueblo peruano, histórica y moralmente. ¿Por qué? Porque el Perú, a lo largo de su vida republicana, ha perdido el 50% de su territorio bajo la mesa, o sea, con tratados. El Perú ha perdido prácticamente un 20%, digamos,
a bala y a sangre. Ajá. Pero el resto, donde hemos perdido la gran mayoría. Con Bolivia, Brasil, lo ha Colombia. Exactamente, ha sido bajo la mesa. Bajo la mesa, con estos tratados. Y además, sí. Lo más terrible que la gente, por ejemplo, voy a decir algo que puede causarles una impresión. El tema de La Haya, y lo resalto, el tema de La Haya, estos acuerdos que firmó la Cancillería en ese entonces, años 52-54, lo rotularon como acuerdos pesqueros, donde ningún pesquero participó. Sí, claro. Pero la Cancillería asumió una responsabilidad. Por tanto, dices, esa Cancillería está en deuda con el Perú. Exacto, está en deuda con el Perú. Pero ¿eso qué significó ese acuerdo? Significó, como lo vuelvo a decir, en otras palabras, ¿qué decía ese acuerdo? Que los chilenos podían pescar en el mar de Tacna, en el mar de Moquegua, hasta Arequipa. Y los peruanos no podíamos. Mira, ya, ese es un actor, Schialer. El otro actor, Congreso de la República. Frente a una noticia de esta magnitud, de esta firma que hizo Dina Boluarte, con especie de apéndice de la Conmemar, en el Congreso, ¿cómo viste el papel de los congresistas o hubo alguna excepción? Para terminar la reflexión que venía diciendo con respecto a estos acuerdos pesqueros firmados por la Cancillería, esta deuda moral e histórica, el territorio que le cedió estos acuerdos firmados por la misma Cancillería que ahora sale a defender supuestamente nuestra soberanía en el año 52-54, le dio un área a Chile de mar peruano, sí, de cerca de 39.000 kilómetros cuadrados. A Fujimori casi lo fusilan por darle propiedad, no soberanía, de 1 kilómetro cuadrado. Tiguinza, en Ecuador. Exactamente. Ecuador. Y si nosotros medimos los 39.000 kilómetros cuadrados, lo comparamos con Arica y con Iquique, es mucho más grande lo que ellos le cedieron durante 50 años para que los chilenos puedan capturar recursos de todos los peruanos en desmedro de nuestra nación, de nuestra alimentación y de nuestra economía, y los chilenos fácilmente se han llevado unos 15.000, 20.000 millones de dólares durante todo este tiempo. O sea, para que vean el daño que hizo la Cancillería. Y encima capturando las lanchas, botes, embarcaciones peruanas. En nuestro territorio. Y poniéndole multas a los peruanos. Y en nuestro territorio. O sea, imagínate lo vergonzoso. La gente en Hilo, la gente en Tacna, salía a pescar y eran capturados por la Armada chilena en territorio peruano. Sí. Y le decían, lo reclamaban con justa razón los pescadores peruanos, le decían, un momentito, estamos en territorio peruano. No. Su Cancillería ha aceptado estas condiciones. Claro. Esta Cancillería que ahora habla y dice que nos protege. Y un Congreso, como te decía el otro actor, que no fiscaliza al Poder Ejecutivo. Irresponsable no, más que irresponsable no, sinvergüenzas. Hay que hablar como son, sinvergüenzas, apañadores, traidores. Porque yo he sido congresista de la República y el congresista recibe el informe de lo que va a firmar. Lo mínimo que lee, si es que no quiere leerlo completo con responsabilidad, es el título. Correcto. Y bien claro decía, entre los 2 puntos que iba a Francia, el tratado. Sí. Un tratado que ¿cuántos tratados firma el Perú al año? Máximo será 1 o 1 cada 5 años. Entonces, ¿qué cosa? No se van a poner, no le va a llamar la atención que va a ir a firmar un tratado que pone en riesgo la soberanía. Así que hay que ser bien caradura, bien sinvergüenza para decir que no sabían. Sí. Sabían. Dina Boluarte, en esa materia, terminará su gobierno, pero habrá que continuar fiscalizándola en ese tema también. Y los congresistas responsables. Y los congresistas. Porque sabían perfectamente, pero 58 congresistas de la derecha y de la izquierda, porque no es que hayan sido solamente de la derecha, de ambos lados autorizaron a Dina para que vaya a firmar un tratado donde ha expuesto el mar peruano. Esa lista de congresistas también hay que tenerla a la mano. Exactamente. Que ya no hay derechas e izquierdas en el Congreso porque en realidad cada uno de ellos, la forma como se comporta, ya no se puede diferenciar. No, y han desprestigiado. Sí. Han desprestigiado. Ya hablar de derecha e izquierda a estas alturas en el siglo XXI ya es desfasado. Yo creo que hay que hablar de un pensamiento del siglo XXI. A veces entre ellos, estos congresistas, ya no se ven las diferencias que antes se podían apreciar porque realmente están cortados por la misma tijera. Sí, y ojalá el elector elija los mejores para el próximo Congreso. No, y que se aprendan los números de estos 130 congresistas, que la aprobación está prácticamente con el margen de error, están en 0, o sea, nadie los quiere, ni su familia, para tenerlos bien identificados y todo el daño que han hecho. De esos partidos que han hecho, porque acá estamos hablando de un gobierno parlamentario.
Acá no es un gobierno presidencial. Así es. No, es parlamentario. Claro. Porque acá se ha gobernado, el Parlamento ha gobernado y ha tenido de mascarón de proa, la ha tenido la señora Dina. Sí. Es un cogobierno. Yo creo que es demasiado decir cogobierno, porque los ministros, estoy segurísimo, y muchos de ellos me han dicho que tengo que mantener los nombres en reserva, pero muchos de ellos despachan con los congresistas. Con los congresistas, terrible. Y el otro actor es el sector pesquero del país. Cuando se dio esta noticia, ¿está a la altura realmente de defender los intereses nacionales? Me refiero a los sectores que conforman la Sociedad Nacional de Pesquería. En esta oportunidad, como nunca se ha visto, porque es histórico para nosotros, y creo que para el Perú, que todo el sector pesquero cerró filas, artesanal e industrial. Ya. Porque los dos estamos siendo perjudicados con este tratado. Así es. No solamente se pone en riesgo la soberanía, sino se pone en riesgo la alimentación de la población, la economía del país. Claro. Y además el sector que ha aportado en los últimos años ha tratado de levantar el PBI. ¿Por qué? Porque la señora, al firmar este tratado, lo único que está haciendo es abrirle la posibilidad a cualquier país que no tenga mar. Llámese, por ejemplo, yo pongo un ejemplo de un país de África, Zimbabue, que no tiene mar, Paraguay, que no tiene mar, Bolivia, que no tiene mar. Ahora, gracias a Dina, puede poner cualquier tipo de veto o tener el mismo peso con su voto que el Perú, que tiene mar. Correcto. El tiempo ha corrido rapidísimo. Está usted en el programa Defendiendo al Ciudadano a través de la Agencia de Noticias Lima. Si quiere apoyar al programa, tiene también las indicaciones ahí en su pantalla para que pueda permitir que sigamos nosotros creciendo y dándole voz a los verdaderos patriotas. Sabemos de tu agenda, estimado Roberto, quería quitarte unos 5 minutos más por favor. con la siguiente pregunta. Dada tu experiencia de haber visto la política tantos años, has estado dentro del Congreso, has participado en elecciones, entonces, dada esa experiencia frente a las elecciones que vienen dentro de poco más de 10 meses, ¿cuál es tu visión, no solo por el número de candidatos, sino también por lo que ya se vienen perfilando algunos, y cómo va a ser ese desarrollo de esta campaña? ¿Cómo la ves de acá en perspectiva? En primer lugar, preocupado porque el Jurado Nacional de Elecciones, la RENIEC, no están a la altura para garantizar un resultado transparente en las próximas elecciones. Ajá. Hemos visto que RENIEC, los muertos votan. Hemos visto ahora último, porque nadie está exagerando, que muertos, fantasmas y mucha gente que ha estado afiliada dentro de partidos políticos y que han pasado por el peritaje de RENIEC. Sí. O sea, imagínate que la máxima autoridad que le da identidad o certifica la identidad del ciudadano peruano haya pasado firmas falsas, huellas dactilares falsas. Quiere decir que del todo no tenemos unas futuras elecciones absolutamente transparentes, que podría haber la posibilidad de un fraude o de la falta de garantía. Claro, porque si estamos hablando que es la máxima autoridad, que es la RENIEC, en el tema de la identificación del ciudadano peruano, pueda admitir firmas falsas, huellas falsas, pueda admitir que los muertos voten o que no estén empadronados, entonces, ¿qué garantía te da? ¿Qué garantía te da? Entonces, desde ahí, digamos que hay cierto temor, y el Jurado Nacional de Elecciones, que es el que procesa todo las firmas y todo lo demás, haya dado luz verde a 43 partidos. ¿Crees que del abanico de partidos, que algunos van a ir cayendo seguramente porque el proceso es muy reglamentarista y algunos no van a cumplir con algunos requisitos, quizás se reduzca? Hay una trampa. Se reduzca, ¿no? Claro. El número. Dentro de ese abanico de partidos, ¿hay algún partido que esté a la altura de un líder estadista? Se necesita un perfil de estadista y un partido institucional realmente. ¿Cómo ves el panorama? Definitivamente un partido nuevo, empieza pues dando sus primeros pasos. No podemos pedirle historia, ni podemos pedirle que sea una institución sólida. Pero yo prefiero arriesgar que entregarle a estos partidos ya tradicionales, que mucho daño le han hecho al Perú,
que encima han puesto las reglas de juego para dejar de estos 43 partidos inscritos, por lo menos la mitad va a quedar fuera, porque han hecho mucha trampa con estos cambios de reglamentos. Y estos congresistas quieren ser senadores, ¿no? Aparte que pueden ser reelectos, o sea, le han sacado la vuelta a la ley y se han zurrado en la población peruana que les dijo no a la reelección. Y encima de todo ello, estos partidos representados en el Congreso reciben millones de todos los peruanos. Sí. O sea, la gente que no tiene ni para comer paga el sueldo de Keiko Fujimori, paga el sueldo de Acuña, paga el sueldo de Luna, paga el sueldo de todos ellos porque son presidentes de sus partidos. Y no se olviden y también de la señora Verónica y de lo de izquierda, porque acá Cerrón también, acá nadie se salva. ¿Por qué? Porque los partidos que están representados en el Congreso reciben financiamiento del Estado y obviamente los que damos ese presupuesto es todos los peruanos. Hasta el más humilde, hasta el que compra pan está aportando. Hasta el que compra una gaseosa está aportando. Al que compra, aunque sea una golosina, está aportando. Están con plata esos partidos. Exactamente. Entonces, están con plata. Desde ahí hay una competencia desleal. Pero a eso le sumas la otra sinvergüencería que han aprobado y que les permite que con dinero de todos los peruanos en la semana de representación puedan hacer campaña política. O sea, mientras que el candidato de un partido nuevo va a tener que conseguir su dinero, financiar, hacer sus polladas, hacer su kermés, hacer lo que sea, y conseguirse sponsor, estos señores con plata del Estado ya van a tener paneles, van a tener una gran campaña, van a tener publicidad. Y la extorsión de tener el cargo frente a privados. O sea, oye, yo una competencia totalmente desleal, totalmente desleal. Entonces, lo que hay que hacer es engañarlos a estos sinvergüenzas. Así como han engañado al pueblo peruano y se ponen a espaldas del pueblo peruano, decirle sí, reciban su polo, reciban todos los regalos, la dávida, todo lo que puedan dar. Pero al final, cuando vayan a votar, piensen en el Perú y no le den el voto a esos miserables, a esos sinvergüenzas, a esos traidores, a esos que merecen el repudio por haber permitido que una presidenta que no da la talla esté en Palacio de Gobierno. Así es. Roberto, muchas gracias, amigas y amigos. Y te doy una primicia, perdóname, adelante. te doy una primicia, que no la sabe nadie, y hoy día lo voy a anunciar, pero se la doy a ver, a través de Agencia ustedes. Noticias Lima y defendiendo al ciudadano. Encima de la sinvergüencería de la señora Dina, que le encanta viajar, la señora Dina está por viajar a Japón. Está por viajar a Japón, atentos. Y este apéndice congresal, que es prácticamente como un fustán de Dina Boluarte, que al menos uno salga al frente. Muy bien, por esa primicia, estimado Roberto, se va a Japón, se prepara para comer sushi y también estos... ¿Qué va a ir a regalar? Se ha ido a regalar el mar peruano. Y los maquis, quiere maqui y ha regalado el mar peruano. Ha regalado el mar peruano en Francia, que espero que el Congreso no lo ratifique o al menos al final la hagan retroceder para que vamos a hacer una serie de protestas, para que retire la firma, porque todavía, por más que la ha firmado, todavía hay que dar el segundo paso, que es la ratificación. Y es una Francia de un Macron deslucido, despintado. No, y encima lo ha liderado Francia, Macron, ¿ya? Cuestionadísimo. Un tema ecológico, cuando nos detonaban las bombas atómicas frente a Perú en los años 70. Mururoa, exactamente. Tú sabes el daño y los terremotos que ha sido consecuencia de esas bombas atómicas. ¿Por qué no lo hacían al costado de Francia? ¿Por qué no lo hacían en Europa? ¿Por qué tienen que hacerlo frente a Perú? Los franchutes. Gracias, Roberto. No se mueva. Viene Enrique Basurco. Enrique Basurco va a hacer también el análisis político y electoral desde Defendiendo al Ciudadano. En instantes, regresamos.
en defendiendo al ciudadano a través de la Agencia de Noticias Lima. Le damos la bienvenida a Enrique Basurco, él es director de Guayqui TV y Guayqui Perú también. Sí, así es. Exactamente, miren esos medios digitales, y también eres un activista social. Estamos muy a gusto de tenerte. Es un honor para mí estar aquí. Yo le tengo un gran aprecio a todas estas, digamos, yo diría que hasta son desafíos, ¿no? De tener un medio cuando hay tanto en contra con relación a la información veraz. Tenemos maquinarias descomunales, inmensas, que desvirtúan, que engañan, que mienten. Entonces siempre es un honor estar en un medio que va a llevarle al pueblo peruano la honra de una información veraz. Así es. Hacer, digamos, periodismo digital, hacer comunicación social, de verdad, y asumir un papel de vigilancia y fiscalización ciudadana no es fácil. ¿Cómo ha sido tu proceso y el llegar a incluso a estar en una serie de denuncias y posiciones valientes en defensa del ciudadano? Sí, efectivamente, esto se logró porque hemos aplicado una democracia directa participativa dentro de nuestro espectro, hemos tratado de abarcarla, ¿sí? Y ahí han entrado pues abogados constitucionalistas probos que realmente tienen un sentido patriótico, sociólogos, antropólogos, arqueólogos inclusive, mujeres y hombres del Perú, y sobre todo lo hemos logrado con el pueblo. Básicamente nosotros creo que logramos digamos este nivel y establecerlo porque fuimos inclusivos, fuimos con el pueblo, y esto es el éxito. En realidad yo se lo doy a los hermanos, hermanas que con nosotros en el territorio nacional nos han hecho saber las problemáticas de fuente primaria de manera directa, y entonces somos como algo paralelo a lo aparentemente oficial, pero que resulta ser lo verdadero, y lo otro en realidad es falso. Gracias a esos pueblos tenemos una suerte de conciencia social, porque hay un trabajo de manipulación desde los grupos de poder muy grande. Uno de esos efectos de manipulación es decirte que no puedes romper el modelo. Es decir, cuando la economía debería estar al servicio del hombre, es al revés, el hombre está al servicio de la economía. En ese sentido te planteo, ¿cómo romper, cómo hacer frente a los medios convencionales, tradicionales, y ellos venden un modelo, pero si tú te sales del modelo eres terrorista, eres comunista, si te sales del modelo caen todas las anatemas contra ti? Las transformaciones que podemos, lo que podemos comprobar, lo que es palpable, lo que es veraz, lo que no está, digamos, en el horizonte como algo para cumplirse, sino lo que ya se ha logrado, es que cuando se enfoca el que de alguna manera es embestido con autoridad por el voto popular en devolverle al pueblo que le dio el voto un empoderamiento popular, cuando se inviste de autoridad al ciudadano, cuando se le dice, no es solamente como saluda la bandera, tú eres una autoridad constitucionalmente facultada para fiscalizar. En ese momento se crea una biosíntesis, una fortaleza entre el verdadero, el auténtico político, la verdadera autoridad, pero sujeta a la voluntad popular, retroalimentadas, fortalecidas. Eso es la democracia directa. Lamentablemente, nosotros acá en el Perú lo que tenemos son un pedido de apoyo popular para empoderar a individuos. Y esos individuos luego en la praxis, porque lo que nos interesa al final de la tarde es la realidad. ¿Qué pasa en la realidad? Y en la realidad es que terminan sirviendo a los lobbies, y tenemos todas estas características de traición a la patria, de traición al pueblo, y todo concluye en que el pueblo ha quedado relegado como un asistente a un partido de fútbol, a la tribuna, donde está limitado a abuchar, a levantar su pancarta, a pifiar, pero no tiene la tarjeta roja, no tiene la tarjeta amarilla, no es árbitro, porque lamentablemente no se le faculta, como sí ocurre en los países donde hay democracia directa participativa, donde estos problemas que nosotros tenemos ya no los tienen desde hace décadas, porque el pueblo está empoderado de autoridad, constitucionalmente facultado, no de palabras, no de dichos, sino en la ley. El pueblo es un país donde el pueblo manda.
Acá en el Perú tenemos un sector muy reducido, poco pensante, algunos le dicen la derecha bruta y achorada, lo dijo Mariátegui, Aldo, nieto de José Carlos Mariátegui, ¿no? Él acuñó esa DBA, esa derecha bruta y achorada. Hay un sector que es el que más ha aplaudido cuando Montesinos ponía millones sobre la mesa las encuestadoras, compraba congresistas, compraba broadcasters, compraba la línea editorial de un medio de comunicación. Entonces, ellos hasta ahora tienen en mente la codicia, la avaricia. Pero en el camino, ¿cómo enfrentar, Enrique, cuando viene un Toledo y defrauda al pueblo? Viene un Ollantumala y defrauda al pueblo. Entonces, ellos, los del modelo, dicen, ya ves, esos son peores, que han venido al poder y son peores que los demás. Entonces el elector se siente defraudado, a veces se siente como que no hay salida, no hay escapatoria, y cómo convocar a ese elector para que se sacuda de esas taras que le han instalado en la cabeza y sea un ser ciudadano que defiende sus derechos y pensante. Se ha dado en el último tiempo, por todo esto de las redes sociales que le permiten acceder al conocimiento de una manera más fácil a la gente de manera general, y como que ya ha cambiado, la persona ha despertado, ¿no? El poblador ha despertado, pero como bien dices, hay una poderosa propaganda. Pero ¿qué debe hacer el poblador? En realidad, no complicarse más que con exigir lo que corresponde. ¿Y qué es exigir lo que corresponde? Tú quieres que yo te vote, comprométete conmigo, no cuando llegues al poder. Demuéstrame desde ya que me estás empoderando. Quiero ver tu plan. ¿En tu plan me empoderas a mí como pueblo? ¿Me tomas en consideración como pueblo? ¿Me prometes facultarme constitucionalmente? ¿Prometes consultarme constitucionalmente escrito si es que se va a hacer algo con el litio, con el mar de Grau o con algo? ¿O lo vas a hacer tú? Porque acá tenemos un sistema que se inventó en Norteamérica, que es el sistema presidencialista. Sin embargo, en las democracias directas, por ejemplo, en Suiza se usa un consejo de gobierno de 5 que se autorregulan, pero son autoridades que solamente pueden ser operativas para cumplir la voluntad popular. Aquí no. Aquí la autoridad es una autoridad de tipo real, monárquico, donde durante un partido de fútbol pueden encerrarse. Un señor feudal, ¿no? Claro, se encierran en un cuarto y deciden el cobre, deciden el oro, deciden el mar y te lo venden, y no hay forma, el ciudadano no tiene forma de revertir eso, y terminamos en unas litis, en unas disputas, gastos de dinero inmensos. Entonces, acá lo que necesitamos no es cambio de gobierno, porque los gobiernos cambian cada 5 años. Hay algo detrás del gobierno, que es el régimen. Y el régimen, si uno googlea y pone ahí lo que es un régimen, va a saber que el régimen es de naturaleza permanente. Lo tenemos desde que se fundó estas que podríamos llamar pseudo-república, que en un sentido real no es república. Los oyentes saben, ¿no?, que república viene de la etimología res, que significa, de latín, que significa cosa, asunto, y pública, que somos nosotros, el pueblo. Ustedes, les pregunto, ¿tenemos eso? ¿Tenemos república? ¿Esto es del pueblo? ¿Son nuestros asuntos o son de los políticos corruptos lobistas? Es de ellos. Eso es neocolonialismo. Eso no es república. Eso es lobby. Entonces nosotros tenemos que acabar con el régimen. Entonces el que quiera hacer gobierno tiene que demostrar que ya lo es desde hoy, al que todas sus acciones y sus planteamientos tienen que llegar a un pacto con el pueblo. Tiene que haber una coalición nacional, se tiene que desarrollar una gran asamblea nacional, un Uñunacuy, ¿no?, donde las fuerzas políticas se unan sin egoísmo y sin ese ego, sin ese deseo de tener inmunidad para que nadie lo toque durante 5 años, como estos inefables congresistas despreciables en su conducta, y hacer un pacto social, un pacto, darle al pueblo y decirle: esto es lo que se va a hacer y te lo firmamos bajo responsabilidad. Si no hay empoderamiento popular, no hay manera de cambiar el régimen. Ahí hay un debate, porque a veces nos enfrascamos en los términos, pero yo, por ejemplo, cuando estamos con Pibe revisando los comentarios, muchos dicen una nueva constitución, pero yo creo que has dado el término correcto: un gran pacto social, un gran acuerdo nacional. Quizás no lo llamemos un cambio de constitución, pero sí que todas las fuerzas estén para construir precisamente institucionalidad. Porque, ¿qué sucede, Enrique? Que
Creo que eso debe ser central. Tenemos que hacer ese nuevo contrato social, porque así quien llegue, pueden llegar 100 personas, entre congresistas, ejecutivos, pongamos 500 personas, pero van a encontrarse una administración pública de 1.200.000, y cuando tú quieres hacer cambios, se ha instalado en el Estado, con excepciones, hay excepciones, pero que confirman la regla, con funcionarios públicos que es una costra. Están en Indecopi, están en la SUNAT, están en las reguladoras Sutran o Ciptel, están en su salud, y es una costra de funcionarios, y en los ministerios que pasan de un lugar a otro, que hacen las normas para que entre su familia o su amigo, y que hacen la letra chiquita de las licitaciones, de las concesiones. Esa costra, ¿cómo enfrentarla? Claro. Bueno, esto ya se ha enfrentado y se ha vencido, ¿no? Porque si no, no existirían pues las empresas público-estatales prácticamente cero corrupción, que son las más rentables del mundo, que por ejemplo existen en los países nórdicos. No estamos hablando de utopías, estamos hablando de realidades, ¿no? No existirían acuerdos como por ejemplo con la familia Wallenberg en Suecia, que si bien es cierto, en un tiempo concentraba el poder económico y uno hacía una lectura del ingreso per cápita, etcétera, el Producto Bruto Interno, y luego uno decía, caramba, ¿cuánto están ganando? Pero no había una justa distribución de las riquezas. En esos lugares, familias como estas han cedido, han comprendido, al estar investidos de autoridad los pobladores en, digamos, sistemas que tienen mecanismos de la democracia directa, ellos ceden. Entonces la distribución del dinero es equitativa, entonces todos tienen, digamos, un buen ingreso económico, un excelente sueldo que les permite, además, servicios de primera, ¿no? Salud, transporte, y sobre todo las empresas público-estatales funcionan como un reloj suizo, no hay corrupción porque son en plataformas abiertas donde la inversión que se hizo hoy día sale en una pantalla, cuánto se ha gastado, acá todo se hace en oculto, entonces el pueblo no puede fiscalizar. En resumen, diríamos que es como un molde, ¿no? No claro. Importa qué tan bueno sea el panadero, qué maravillosos insumos tú traigas, ¿no? Si tú lo metes a un molde que está fallado, todo lo que metas a ese molde va a salir fallado. Y esa es la falla de este régimen de más de 200 años. Tenemos que cambiar el molde, las reglas de juego, ¿no? Porque de lo contrario estamos perdidos, ¿ah? No hay forma. Clarísimo. Y aquí hay que romper esa manipulación mediática de los grupos de poder, porque te hacen aparecer como que esto de cambiar el molde es comunismo. Cuando en el propio Estados Unidos Donald Trump, que es más proteccionista que todo, se ha roto. O acá muchos dicen, yo soy liberal, porque les gusta el término, porque vino un Vargas Llosa que decía soy liberal, ¿no? Un rebel, ¿no? Pero no es así. Muchos se dan de liberales, pero acá la cosa es hay que ser autónomos en nuestro pensamiento. Es un insumo nomás el liberalismo económico, político. ¿Por qué? Porque se podría decir que incluso hay más socialismo en Estados Unidos o Europa, y si vamos a los países que mencionas, con mayor razón, porque allá el Estado da dinero, es dueño de empresas de luz, de agua y otros. Entonces acá, como decía, hay más papistas que el Papa. Por tanto, tenemos que hacer un gran trabajo de pedagogía política con ese sector de personas que no entiende y que te etiqueta muy a la ligera sin siquiera darse el esfuerzo de pensar. Han hecho sus estructuras bien mañosas para desinformar. Miren, por ejemplo, Singapur, que es un ejemplo, ¿no? En Singapur el 98% de la vivienda la maneja una corporación público-estatal. Y también con plataforma abierta, donde cualquiera lo puede fiscalizar al día, tienen además su oficina de fiscalización. Pero imagínense, ¿no? O sea, para Finlandia, aquellos que la educación dicen, estatal es muy buena en Finlandia. Digamos que es de la mejor del mundo. Entonces, es un mito. Lo que pasa que lo que es dañino es la corrupción, pero justamente esto me hace recordar la famosa obra. Dicen que a veces no hay que estar viendo obras del pasado, pero yo creo que es sabio, así como escuchar a un abuelo o a un padre. Hay una riqueza, así como en un joven puedes encontrar algo que te puede enseñar. También en una persona mayor tú vas a poder encontrar, y obras antiguas como por ejemplo la obra Macbeth. En la obra Macbeth hay un capítulo, hay un episodio al comienzo donde el que quiere conspirar contra el pueblo para apoderarse, para quedarse con el poder, le dice, ¿cuál es la fórmula? Dame la fórmula para hacerme dueño del reino y quedarme con todo el reino de una manera codiciosa, ¿no?
y las 3 brujas que están moviendo el caldero con las cabezas de cadáveres y los gatos, todo lo que tienen adentro, le dicen: mezcla lo bueno con lo malo, que no haya diferencia, no premies lo bueno que sea igual que lo malo. Entonces ya no hay meritocracia, ya no hay razones para hacer el bien. Si haces algo malo como estos congresistas, todavía los aplauden, creas un caos. O sea, ponen todo como para enloquecer a la población, como para que uno diga: pero caramba, este muchacho vino de provincias, postuló, tenía la talla, no entró a la policía, viene este otro que es hijo de tal, esto, que ni siquiera anda éticamente ni correctamente, y porque pagó entró a la escuela. ¿Qué puedo esperar de un servidor público, de una autoridad, si entró de esa manera y desde el comienzo ya está hackeado en la corrupción? Entonces, nosotros necesitamos comprender que lo que funciona es ese primer paso, que es establecer democracia directa y empoderar al pueblo, porque el pueblo, cuando ve que hay mucho asalto, por ejemplo, ¿por qué no hay extorsiones en Puno? Y sin embargo, en el norte hemos visto que hasta stickers tenían en la puerta, porque no han perdido las tradiciones milenarias de unión, han hecho asambleas, se han unido todos y en esa unión han creado una fuerza. No vamos a decir que Puno es perfecto, tiene sus problemas, hay actos de corrupción, hay cosas que mejorar, pero no los ha podido ganar la delincuencia organizada en extorsionarlos como pasa en el norte. Pero la característica de ellos es que son más pegados a recuperar, digamos, esa unión de la asamblea, de la junta, de las rondas campesinas. Por decirte, si el pueblo no hay un puente y el Estado se demora en hacer el puente, el pueblo puede encontrar la manera de hacer el puente. El asunto es que no estamos facultados, como mencionaste con el invitado que me antecedió, estos temas de los contratos ley, de esta forma en la que el Estado queda relegado solo para servirle como una meretriz a los grupos de poder, pero está totalmente atado de manos para servir al pueblo. No le puede dar recursos para que de repente ingenieros del ejército y grandes capitales sirvan para conectar carreteras, y en vez de que los mangos se pudran y no salgan, ya hayan carreteras para que salgan los mangos, o hagan una planta envasadora de Tetra Pak para que no venza ni en 3 ni en 6 meses y puedan exportar todo ese sobreexcedente de mangos. Entonces, todas este tipo de cosas nos ha demostrado la historia, la experiencia, que se regulan cuando empoderas al pueblo, porque el pueblo poco a poco lo va, digamos, puliendo, pero hay que empoderar al pueblo. Entrando al tema electoral, estimado Enrique, ¿cuál va a ser el papel? Y tú como director de Guayqui TV, de Guayqui Perú, el papel de los medios digitales, de las redes sociales. ¿Cómo auguras ese papel para los próximos 10 meses, cuando estemos casi ya, cuando el elector va a llegar a la ánfora para emitir su voto? Mira, hay medios que por agradecimiento, a veces sin que ni siquiera uno pida, como no tienen partidas estatales y tienen que sostenerse o hacen viajes para diferentes, de repente cubrir un desalojo que se está haciendo contra una comunidad campesina, etcétera, reciben algún tipo de ayuda voluntaria. Pero lamentablemente hay algunos medios sociales, sobre todo el problema son los que están en el extranjero. No todos, pero algunos, en Europa o en Estados Unidos, otros países, ¿no? Algunos pueden ser buenos, pero otros no tanto. Y, digamos, se suben sobre unos rieles. Entonces, ahí está el problema. Debe de haber una mayor unión de los medios, pero ¿cómo nos podríamos dar cuenta que están en el camino correcto? Porque ahí está el kit del asunto. ¿Cómo darnos cuenta que lo que se va a hacer es correcto? Sí. Cuando dirige sus acciones hacia el empoderamiento popular. Vamos hacia una democracia directa, vamos a cambiar el sistema, vamos a ver dentro de todos los mecanismos. AMLO, por ejemplo, encontró una manera, traía una cola terrible de criminalidad, sí, de lo peor que venía de los efectos de la derecha conservadora, reaccionaria. Tipo Fox y el esposo de una actriz. Hasta y todo lo demás. Racistas y de lo peor que el ahora PRI sigue, que venía de tiempo. Todo eso, ¿no? Pero encontraron estratégicamente dentro de lo que había, porque uno tiene que darse el coraje y la audacia de decir, bueno, lamentablemente esto es lo que hay, y si queremos ayudar al pueblo, pues con lo que hay tenemos que ayudarlo, ¿no? Y lograron, y avanzaron, y ahora ellos, por ejemplo, la población ha sido embestida de autoridad
para elegir a sus jueces. Entonces el juez ya no se debe al lobby, ahora se debe al pueblo y tiene que caminar derecho. El litio antes estaba en manos de las transnacionales. Empoderaron al pueblo, le dieron las armas de la democracia directa participativa y el litio se nacionalizó. Recuperaron Aeroméxico. Sí. Y así, ¿por qué no podríamos tener un Aeroperú, etcétera? Teníamos nuestro Entur Perú. El asunto es que cuando se hacen empresas público-estatales, no se puede dejar de lado al pueblo. Tiene que el pueblo participar para que te ayude a fiscalizar. Entonces, esas empresas trabajan, pero perfecto. Pero si tú ganas las elecciones y le dices al pueblo, gracias, ya ganamos las elecciones, ya terminaron las elecciones, váyanse a su casa, estás perdido. Por ejemplo, es bueno citar ejemplos de lo que está generando cambios positivos, ¿no? AMLO dijo, no se vayan. Ganamos las elecciones, pero las ganamos con ustedes. Se quedan a partir de mañana en las mañaneras todos los días con ustedes. Entonces se gobernó con el pueblo y los han reelegido en un segundo mandato AMLO y ahora a la doctora Sheinbaum. No es propaganda, de hacer propaganda del gobierno de AMLO. Nada, podría hablar de Uruguay, podría hablar de otros ejemplos. Hemos hablado de los países nórdicos. El asunto es que la sabiduría, el conocimiento, lo podemos aterrizar en la práctica. Lo que nos interesa es la práctica. Sí, ¿no? Enrique, has tocado el tema de AMLO y acá me preocupa sobremanera. Con PIB hemos analizado esto muchas veces, porque los contenidos que nos da la prensa convencional tradicional era contrario a AMLO, pero la realidad era otra. Es decir, ¿hasta qué punto te venden una noticia falsa? ¿Y quiénes son los verdaderos autores del fake news? Un AMLO que se va con más de 70% de aprobación. Ingresa Sheinbaum. Incluso Sheinbaum está bien posicionada. Eso de las mañaneras es un elemento clave de transparencia y comunicación. Exacto. Con todos, y él exige, porque es un nivel alto para su funcionario que va a estar sometido a la crítica diaria del periodista nacional o extranjero que está en la sala con AMLO cuando estaba él en su palacio de gobierno, ¿no? Entonces, pero aquí venían los contenidos contrarios a AMLO mintiendo. Yo me quedaba sorprendido. Hoy día una radio dice, qué bonito, Reuters nos ha puesto que somos el medio con mayor credibilidad, dice, ¿no? Pero esos Reuters y otros obedecen a corporaciones financieras multi o mega millonarias, grupos de poder transnacional que son los que dominan las agencias, 4 o 5 agencias de noticias, y los medios tradicionales de acá solo repiten esas noticias y te venden el mismo formato. Pero ese es el reto de nosotros, de desmentir todas esas cosas. Claro. Se puede entonces conciliar, y tú has dicho un requisito es si ellos logran el empoderamiento del ciudadano para reconocer cuáles son y cuáles van por el camino correcto. Claro, mira, yo no estoy inscrito en ningún partido político porque de alguna manera pienso que en esta coyuntura quiero sentirme con la libertad, ¿no? de poder tomar decisiones. Mucha atención porque con tu DNI y te pueden inscribir en cualquier partido. Siempre revisa sí. Aprovecha que está ahorita, no cuesta. Y fíjate, sálganse si los tienen en algún partido, ¿no? Hay que apoyar, la propuesta que te incluye a ti, ¿no? O sea, yo a lo que voy ahora con relación al comunicador, sabiendo que, como te dije también hace un instante, está llegando dinero, incluso hasta, a mí me consta ya que a prensa alternativa. Yeah. Porque, por ejemplo, yo tenía, por decirte, mucho contacto y tengo hasta ahora contacto con las provincias, y es ahí donde yo me refuerzo, con la información directa del que desde Chachapoyas o desde Pachangara o desde Chumbivilcas o desde Huánuco me escribe y me dice esto está pasando. Pero necesitamos una unión mayor. O sea, nosotros todavía no hemos hecho la gran Asamblea Nacional. Ese es el gran desafío de los políticos, de los comunicadores, de los intelectuales peruanos. Hacer la gran Asamblea Nacional antes de las elecciones para hacer el gran pacto nacional y poner la hoja de ruta que queremos que se respete. Y como tú bien dijiste hace un instante, los que se jactan de liberales. Miren, el liberal históricamente es el que se puso del lado del rey. Y el de izquierda, el que se llamaba de izquierda, el que hoy llamas de izquierda, es el que se puso a favor de las reivindicaciones de los trabajadores, de los emprendedores, de los que cruzaban el Atlántico, de los que cruzaban el Pacífico y decían, yo me saco la mugre, estamos trabajando, hacemos hilados, hacemos textiles, pero ustedes por herencia se quedan todo. Y entonces algunos querían sus privilegios para siempre y se ponían del lado derecho. Pero los que decían,
se atrevían a cuestionar y decían, ¿dónde queda el mérito? ¿Dónde queda mi sudor? ¿Dónde queda mi trabajo? Se ponían del lado izquierdo. Entonces, tú no creas que no eres izquierdista. Si tú eres emprendedor, eres trabajador. Lo que pasa que justamente esa ultraderecha reaccionaria conservadora ha querido poner esa etiqueta de rojo comunista al que precisamente cuestiona y dice, ¿por qué me vas a robar? ¿Por qué tú dices de que está mal distribuir los inmensos recursos del Estado en inversiones públicas si al final se lo vas a dar en un reactiva, se lo vas a dar a un sujeto privilegiado, que le vas a dar un reactiva y mira, a una tasa de interés que es nada y que ese dinero se lo lleva al extranjero. Ahí está Vizcarra repartiendo. No, se lleva ese dinero, esos millones al extranjero extranjero y los presta. Sí. Y se gana dinero sin hacer nada por el reactiva que le has dado. Esa es una jugadaza. Acá ha habido casos tremendos de reactiva. Caso RBC Televisión, que recibió reactiva y todos los trabajadores ganaron sentencias laborales por beneficios sociales, se burlaron de las sentencias, se fueron a Indecopia a la fuerza para buscar una reestructuración patrimonial, entre comillas, y así burlar a los trabajadores, y recibiendo su reactiva, claro. Imagínate. Sí, por eso nosotros, lo que tiene de bueno el sistema de la democracia directa, que se acaba la fiesta. Sí. O sea, desde el momento que tú lo facultas al otro y tiene la tarjeta roja, ya no está en la tribuna. Claro. Porque si no, al de la tribuna le van a decir, hermanito, le voy a enviar para que estampe polos, le voy a enviar para que haga pancartas, siga distraído. Las marchas son buenas, pero cuando tienen un sentido y van para lograr algo. Pero si son vueltas en círculo a una plaza, estamos fritos. Gandhi hizo la gran marcha de la sal, pero la hizo con un sentido. La colonia británica era la que manejaba la sal de toda la India. Y ellos fueron, y lo que estaba prohibido, recoger su propia sal, como cuando mencionaste lo de los pescadores que estaban pescando en territorio en mar peruano y les decían, tú no puedes. ¿No es acaso eso una forma de neocolonialismo? Por favor, pongan características del neocolonialismo e inmediatamente van a ver que estamos en el Perú. Estamos en el Perú, ¿no? Marchas y recoges tu sal y dices, esta sal es de mi tierra, es para mi pueblo. Y viene un neocolonial y te dice, no, está prohibido, esa sal es de nosotros, que te hemos invadido. ¿Cómo? Entonces, ¿esto es república o es neorrepública? Mira, Enrique, neocolonialismo. Nos ha ganado el tiempo, pero te quiero dejar con una reflexión y darte un pie de página al respecto. Agradeciéndoles que compartan este contenido, que den like, que se suscriban a Agencia de Noticias Lima, al programa Defendiendo al Ciudadano, ingresen con sus comentarios. ¿Es posible esa unión popular? ¿Es posible cuando el objetivo de los grupos de poder es esa máxima latina, romana, divide et regnes, ¿no? Divide y reinarás. Estamos divididos por esos grupos de poder. Te quiero dejar con esa reflexión. ¿Cómo hacer desde ya para que los jóvenes que terminan la secundaria, que están recibiendo esa información y se las meten a la cabeza para adormecerlos, para embrutecerlos, para quitarle su energía, su motivación? Es decir, hay todo un paquete de cosas como para que la juventud no salga como antes, salía a protestar. Había una Federación de Estudiantes del Perú fuerte, había sindicatos fuertes, había intelectuales, había retórica y romanticismo en la política, debates. Entonces, pero hoy se ha adormecido en base a esta televisión basura que tenemos de los medios convencionales. Que ya incluso pues en el canal que ustedes dignamente manejaban, y también lo decía César Hildebrand y también lo decía Marco Aurelio de Negri, como profecías de lo que sería hoy. Hoy lo estamos viendo, lo que nos dijeron hace 30 años, hace 20 años, se ha cumplido. La televisión vómito, la televisión basura, ha generado, es que claro, si tú siembras esa cizaña, ¿no? Entonces eso va a ser. Por eso es bueno ser pacífico, es bueno ser centrado, ser coherente, pero a veces también el carajo es necesario. Así es, ¿no? Entonces, en este caso, hay que decir, el enemigo del pueblo es el que no lo une en una asamblea nacional. El enemigo del pueblo es que no apunte a un pacto social de una democracia directa participativa que empodere a comunidades, que empodere al pueblo. Si lo que hay es vota por mí, que yo te prometo que te voy a cumplir, vas a tener lo que has tenido durante más de 200 años. Pero si tú
llegas a un acuerdo bajo responsabilidad de que se va a empoderar al pueblo y se va a cambiar el sistema y se va a hacer una democracia directa donde se va a respetar el derecho de los demás, la capacidad de inversión. Si una persona tiene gran talento y puede ser un gran empresario que produzca dinero, lo aplaudimos, claro, y que gane lo que quiera, pero que aprenda también de las familias, como esta familia que hemos mencionado, la familia Wallenberg y otras familias del mundo que han comprendido que su ganancia la hacen en un país y con el sudor de mucha gente, y que está bien que sean ricos, pero también tiene que haber una distribución correcta para que sean justos los sueldos. ¿Qué hay de malo que un padre de familia pueda pagar las cosas necesarias para su subsistencia? Y todos es necesario que lo diga, ¿no? Es necesario que lo diga ahora. Este teléfono es de una marca coreana que empieza con SA, no voy a decir la marca para que no digan que es propaganda, ¿no? Pero hubo un tiempo en el que Corea del Sur no fabricaba nada. A las justas tejían las cabezas. Estaba en una economía semifeudal y nosotros, claro, teníamos ya... Pero permíteme dar este detalle, ¿no? Cosían los cabellos de las muñecas como tercerizando, ¿no? Pero hoy tu lavadora de repente es LG, tu carro de repente es Hyundai, tu Samsung, de un país que se decía que era un hoyo sin fondo y que nada se podía hacer. Pero organizaron a las familias como Ailius, igualito como nuestros Ailius, las familias coreanas, y con apoyo del Estado, subvenciones, claro, enviando jóvenes a estudiar al extranjero, poniendo leyes duras a favor contra los actos de corrupción de funcionarios, más que la delincuencia común, a los funcionarios públicos en actos, leyes duras para sancionarlos, ¿no? Ahora, si alguien dice, no, que vámonos por la pena de M para a todos, ¿quién va a dar esa pena de M? Un funcionario corrupto se la van a aplicar al pueblo, o sea que eso es demagogia pura. Cuando te ofrecen, que yo voy a poner esta pena, eso es para engañarte, porque ¿quién va a dictar esa pena? La va a dictar un corrupto. Mejor primero empoderamos al pueblo, el pueblo lo saca a patadas y entonces establecemos las leyes duras, pero primero a los funcionarios públicos en actos de corrupción, y eso solo va a ir regulando y el pueblo no va a irse a la delincuencia. Así es. Te agradezco por tu presencia en el programa, estimado Enrique. Eso es lo importante, amigas y amigos. Y qué mejor que estrechar la mano de ciudadanos conscientes, porque tenemos que ir hacia esa revolución de las conciencias. Esto ha sido Defendiendo al Ciudadano. Estaremos convocándote próximamente también, Enrique, porque hay todavía mucha tela que cortar. Gracias a Pibe, que está en los controles. Y recuerde usted, amigo y amiga, de usted depende mucho. Simplemente usted, un ciudadano que se comunique con 5, con 6, con 10, estará haciendo esa transformación que necesitamos en nosotros mismos para transformar la sociedad. Hasta la próxima. Tuparan Chiscama. Ajá. Muy bien, nuestra tierra, nuestro legado.